Hola, hola, ¿me escuchan? Si me escucha, están silenciados. ¿Me escuchás? Hola, ¿Me escuchás? ¿sí? ¿Ustedes me escuchan? Sí. ¿Lucas? ¿Pasás Sí. Ah, listo, listo. ¿Pasás el anfitrión acá? ¿Así quedan? No, Dale. a mí. Perdón. ¿Usted está con su nombre, doctor? Sí. Patricio Ullerbus, pasale. Ya está, Gracias. lo dejar los dos. Ahora sí te voy a contar. Listo. Hacia bus. Gracias. Bueno, de nada, hasta luego. No, sí, pero tiene un kilo más abajo. ¿Esto se lo deja acostado, Lucas? Sí, porque si no, no agarran la señal. Que la tocar, no lo toque. Ok. Hola, hola. Hola, hola. Habla con el micrófono de mano, ¿cierto? Este no Sí, funciona. ese no anda, ese no funciona. Hola, hola. ¿Quieres probar? Hola, hola. 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 ¿Así? ¿Así se escucha? Sí, sí, se escucha. Medio. Hola. Hola, hola. Presentas pantalla y pones la imagen. Ok. La pestaña de acá, si quieres cerrarla. Sí. Sí, es una otra. No, ya no, estamos transmitiendo. Sí, ya tenemos 5. La dejamos toda ya la está ahí, no lo tenemos. Se corte. Silenciar esa. ¿Qué es esto? Mira. Y luego tenés que sacar estas pantallas. Esas no se tienen que ver. Ahí. Perfecto. Y me pongo visible. ¿Muy visible? Está visible. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes acá en el salón y bienvenidos a los que están a través del Zoom. Damos por comenzada la jornada de actualización en patología crónica de alta prevalencia. La idea es hacer una jornada dividida en 3 días. Cada día va a tomar un área temática. Hoy nos dedicaremos, son 3 charlas cada día. Hoy el bloque temático va a ser de diabetes.
La modalidad va a ser siempre 2 charlas, un break y dejamos para el final una última charla. El segundo día va a ser sobre hipertensión y el tercer día sobre lípidos. Aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo del sponsor de la industria, el Laboratorio Gador, el Laboratorio Bernabó y Baliarda, que nos apoyaron y ayudaron con estas jornadas. Bueno, voy a presentar a la primera oradora del día de hoy, a la doctora Kenia Carrasquilla, que va a dar la primera charla de diabetes. Doctora, adelante. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad y darle la bienvenida a todos los que están presentes y a los que están conectados desde la virtualidad. La idea es empezar esta charla con generalidades referentes a la diabetes tipo 2, así que yo voy a hacer el abordaje referente a lo que es epidemiología, factores de riesgo y diagnóstico de la diabetes tipo 2. Quería empezar haciendo un abordaje de lo que era la enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico. La diabetes está definida, siempre la hemos asociado a hiperglicemia, pero se ha llevado una serie de investigaciones que hoy en día se describe como un síndrome heterogéneo que está caracterizado por una hiperglicemia definida y que no solamente define factores genéticos como la etnia, como cambios genómicos, sino también factores ambientales que vamos a ver más adelante. Todo esto, un complejo fisiopatológico que va a llevar a una subutilización de la glicemia con la consecuente acumulación en el torrente sanguíneo y que de base tiene alteración en la secreción o en la función de la insulina, así como hiperproducción por gluconeogénesis y glucogenólisis adecuada. La diabetes está clasificada en diabetes tipo 1 con destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas y que va a llevar a un déficit absoluto de insulina. La diabetes tipo 2, la diabetes que vamos a tratar en esta charla, diabetes mellitus gestacional y otros tipos de diabetes como los síndromes monogénicos, trastornos asociados a medicamentos hoy en día, por lo menos los inhibidores de los checkpoints y otros trastornos exocrinos del páncreas. ¿Por qué es tan importante entender la fisiopatología de la diabetes? Porque esto nos va a llevar más adelante a definir cómo podemos hacer abordaje oportuno en los pacientes que ya vienen con trastorno en el metabolismo de los carbohidratos. Se ha definido que hay 3 pilares importantes a conocer y que no es solamente la resistencia a la insulina, sino que hay otros mecanismos que están conllevando a que la glicemia se eleve en el torrente sanguíneo. El primer pilar es la disfunción del receptor de insulina. Desde el punto de vista genético hay activación de cambios genómicos y se activan, como por ejemplo lo que es el factor nuclear kappa beta y se activa el JAK, que lo que va a llevar es que haya por 2 mecanismos. El JAK va a generar apoptosis celular y el factor nuclear kappa beta va a llevar a que haya piroptosis, con formación de poros en la membrana y lleva a la lisis celular. ¿Cuál es el problema? Que inicialmente las células betas que quedan funcionantes van a producir insulina, pero llega un momento en que no es compensatorio y se empiezan a destruir por sobrecarga las otras células beta y ahí es cuando se ha determinado que se demostró que cuando hay una destrucción mayor al 50% es cuando ya hablamos de diabetes mellitus, es decir, que se necesita una destrucción y un daño importante de estos islotes de células beta para que ya nosotros digamos al paciente, usted es diabético, sin pasar por todo lo que previamente podemos determinar y captar para hacer una intervención previa. Como segundo mecanismo está la inflamación del adipocito y activación de factores proinflamatorios. Acá, principalmente, el factor nuclear kappa beta es el que está asociado a la inflamación del adipocito y como la activación de células proinflamatorias como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral va a llevar a que haya disfunción de los receptores de insulina con la consecuente sobrecarga que mencionamos anteriormente. Además, hay activación proinflamatoria con activación de macrófagos que va a llevar a hiperglicemia que se acumula en los diferentes tejidos y como no se está utilizando, lo que va a generar es que haya oxidación, aumento del daño tisular y es cuando aparecen las complicaciones microvasculares como la neuropatía, la nefropatía y la retinopatía. Y por último tenemos a través de las vías como son la mTOR, la HipoYAP,
que son las más comunes, lo que es la proliferación de tejido graso ectópico, y que es uno de los temas que hoy en día está siendo muy valorado en la fisiopatología de diabetes para instaurar tratamiento oportuno, porque lleva esta proliferación de tejido graso ectópico, aumento de grasa visceral, activación de la gluconeogénesis, y se genera un círculo vicioso que implica disfunción de la célula beta, insulinoresistencia, y que más allá de lo genómico, como había mencionado, vienen los cambios en el estilo de vida y malos hábitos como una dieta inadecuada, sedentarismo, tabaquismo y el trasnocho, que se ha demostrado que dormir menos de 7 horas conlleva que haya mayor alteración de los receptores de insulina y contribuyan a una hiperglicemia con el consecuente mal manejo de los carbohidratos. Lo que se conoce como el síndrome de disfunción metabólica está definido que más allá de la preobesidad y obesidad, la enfermedad grasa metabólica y la dislipidemia va a llevar a que haya aumento en los triglicéridos, en los ácidos grasos libres, y toda esta alteración en el metabolismo de los lípidos y de la glucosa va a llevar a hiperglucolipotoxicidad de las células beta pancreáticas con una secreción inadecuada de insulina dependiente de glucosa, que lo que va a hacer es que la glucosa postprandial aumente y se perpetúe. En consecuencia, los picos de insulina basal, mayor deposición ectópica de lípidos y toda la activación de las vías de señalización que anteriormente expliqué para perpetuar el trastorno y el daño de los diferentes tejidos. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esta parte de la fisiopatología? Porque nosotros usualmente como profesionales de la salud encontramos al paciente en esta etapa o en esta etapa. Usualmente cuando ya tiene la diabetes o cuando el paciente ya está con la intolerancia a la glucosa, pero partimos de una historia natural de la diabetes de años, donde cuando ya le estamos dando el diagnóstico, pero es el paciente que ya tiene una retinopatía o que ya tiene una enfermedad renal crónica. Entonces partimos del punto cero, que es el punto donde el paciente, si bien tiene niveles normales de glucosa, es un paciente que si tiene factores de riesgo ambientales o genéticos, ya va a empezar con una hiperglicemia que quizás no es notoria, y son pacientes que quizás a veces no se hacen controles o que como no tienen un seguimiento de salud, no se evalúan los factores de riesgo, y es cuando empieza a subir la glucosa y llega el punto en el cual la insulina, la sensibilidad empieza a bajar, empieza a aumentar la resistencia y se hace inmanejable el control glicémico, y ahí es cuando aparece la intolerancia en el metabolismo de los carbohidratos o específicamente la diabetes tipo 2. Y aquí es donde se suma todo esto que conocemos como la orquesta aminosa. Hemos escuchado del triunvirato, del octeto aminoso, pero buscando estrategias para controlar oportunamente el diabetes, además de lo que ya conocemos, factores importantes de los últimos tiempos y que determinan una pauta en el tratamiento futuro, tenemos el efecto incretinas, tenemos la microbiota normal, que se ha confirmado y hay muchos estudios hoy en pro de conocer la microbiota del paciente, porque se ha conocido como el segundo cerebro y que tiene interconexión directa con el sistema nervioso central, y que no solamente va a llevar a disregulación de manera orgánica, sino también mental, y que está interrelacionado con muchos estados proinflamatorios y de patologías del ser humano. La disregulación inmune y el aumento en la absorción de glucosa a nivel gástrico. El efecto incretina, que es uno de los factores que también está determinado como de gran importancia para entender en estos pacientes, corresponde a que en un estudio realizado en pacientes que no tenían diabetes, cuando se sometieron a una carga de glucosa, tanto por vía oral, tanto por vía endovenosa, se vio que la respuesta a la insulina era mucho mejor, como podemos ver en la línea verde. La carga que se dio de glucosa, tanto por vía oral como por vía endovenosa, era igual, la misma concentración, pero el efecto que tuvo desde la vía oral, la respuesta a la insulina fue mejor que por vía endovenosa. Se pudo entender que esto era secundario al efecto incretina, que hace referencia al péptido similar al glucagón y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es el GIP, como sustancias que favorecen el efecto que realiza la insulina cuando se expone a una carga oral de glucosa. En los pacientes de diabetes, más allá de que había esta diferencia en el aporte de glucosa oral y endovenosa,
En términos generales, la respuesta a la glucosa fue muy baja de la insulina, y ahí fue donde se llegó a la conclusión que los pacientes con diabetes no solo tienen una disfunción en la secreción de incretina, sino que muchas veces esta está suprimida, y esto es un factor que cambió el tratamiento de la diabetes y que hoy en día sigue siendo de gran importancia para los medicamentos que se van a elegir. Y más allá de eso, es para entender desde este punto de vista por qué es importante conocer esto, porque las incretinas y su adecuado funcionamiento van a permitir la disminución de los riesgos cardiovasculares. El paciente diabético ya es un paciente de alto riesgo cardiovascular, y las tasas de mortalidad por complicaciones macrovasculares, pacientes con enfermedad coronaria, pacientes con enfermedades cerebrovasculares, es muy alta, y la disminución de estos factores de riesgo se da a través de la disminución de la insulinoresistencia, disminución de peso, disminución de la presión arterial por el efecto que tienen estas incretinas, ayudando a la vasodilatación y el aumento de flujo coronario, disminución de lípidos con disminución de ApoB48 y LDL, que son determinantes en el control del riesgo cardiovascular, y la consecuente disminución de la glucosa sanguínea con un correcto control del paciente. Ahora, más allá de entender la fisiopatología, ¿por qué es importante saber en dónde estamos parados en términos de la diabetes como una pandemia, que es como se conoce actualmente la enfermedad? Porque va a permitir que nosotros podamos tener estrategias de planificación de salud pública, de manera que tengamos identificación de los controles de riesgo, que podamos tener un conocimiento de la tendencia de la patología y decir, bueno, va en aumento, ¿qué estamos nosotros haciendo? O desde qué punto podemos nosotros intervenir para ayudar a que esto tenga un mejor control, y así evaluar las intervenciones que podemos hacer en este tipo de pacientes. A nivel mundial son 589 millones de adultos entre 20 y 79 años los que están diagnosticados con diabetes, y representa un 11% de la población mundial. Se proyecta que para el 2050 sean 853 millones de pacientes, y la mayoría de casos de diagnosticados están en el sudeste asiático y en el oeste pacífico. En Sudamérica y América Central son 35 millones de personas diagnosticadas por diabetes, según la Federación Internacional de Diabetes, a finales de 2024, y se proyecta un aumento del 45% para el 2050 con 51.5 millones. ¿Cuál es el impacto, la mortalidad y la carga económica de diabetes como enfermedad? Más de $1 trillón fueron gastados en diabetes en 2024, y un 12% del gasto de salud mundial está representado por este gasto. Y es un dato importante, porque ahora que veamos la situación en Argentina, nos vamos a dar cuenta cómo en Argentina hacemos parte de ese $1 trillón que se gastó. Y se estima que aproximadamente cada 9 segundos hubo una muerte por diabetes en el 2024, con 635 millones de adultos entre 20 y 79 años viven con intolerancia oral a la glucosa, es decir, 12% de pacientes adicionales, el 11% de la población ya diagnosticada ya tiene una condición que los predispone posteriormente a tener diabetes. En Argentina, los datos existentes anteriormente, hasta el 2019, que se había hecho la encuesta nacional de salud, mostraban una prevalencia de diabetes de 12.7%. Y aproximadamente 1 de cada 10 argentinos mayores de 18 años tenía diabetes, y 4 de cada 10 personas no conocían el diagnóstico. Anualmente, hasta ese momento, se registraban 9.000 muertes a causa de la diabetes, y 27% eran en personas antes de los 65 años, relativamente personas jóvenes no controladas. La retinopatía diabética es la segunda causa de ceguera en Argentina, y entre el 20 y 40% de las personas con diabetes mellitus tienen algún grado de enfermedad renal crónica. De hecho, hasta el día de hoy, 2024, la nefropatía diabética sigue siendo la principal causa de ingreso a diálisis y la principal causa de trasplante renal en el país. Aproximadamente un 25% de los pacientes diabéticos tipo 2 van a tener algún tipo de complicación, como úlcera o herida a nivel de extremidades, pero el 40-60% de las amputaciones que no son traumáticas son consecuencia de un pie diabético complicado.
según el último reporte de la Federación Internacional de Diabetes, ¿cuáles son los números en Argentina? Ocupa el segundo lugar de prevalencia de diabetes en personas entre 20 y 79 años, después de Brasil. Y aproximadamente aumentó de 12.7 a 14% en estos 5 años la prevalencia de diabetes, con un 29% de la población que no está diagnosticada de los casos que se consideran como pacientes diabéticos. Es decir, actualmente hay 4.3 millones y se proyecta que para el 2050 haya 5.9 millones de diabéticos en Argentina. En este, que es el cuadro comparativo, podemos ver cómo se encuentra después de Brasil en el segundo lugar y representa 15 billones de dólares de gasto por paciente, por personas con diabetes en el 2024 y un 13% de las muertes relacionadas a diabetes en este mismo año. Este cuadro representa a los pacientes que más alto gasto por diabetes tuvieron hasta 2024, siendo Argentina ocupando el 9º lugar de los 10 países que se incluyeron en el recuento. Entonces, es importante saber en qué consiste la diabetes y es importante conocer el impacto que tiene la diabetes hoy en día a nivel mundial también. Y esto es lo que nos debe llevar a pensar cómo podemos hacer para diagnosticar e intervenir oportunamente, tempranamente, para prevenir complicaciones de la diabetes, teniendo en cuenta que, como dije anteriormente, según la historia, la historia natural de la enfermedad, cuando nosotros ya llegamos al paciente, es un paciente que ya viene con años de evolución de los trastornos en el metabolismo de la glicemia. Entonces, ¿a quién debemos tamizar y en qué momento? Los datos a continuación son datos basados en lo que es la la Sociedad Americana de Diabetes, y vamos a tener como población objetivo de tamizaje adultos de cualquier edad con sobrepeso u obesidad y que tengan uno o más factores de riesgo adicionales para diabetes, que ya los voy a mencionar. Personas con prediabetes, es decir, que de acuerdo a los laboratorios que establece la guía para hacer tamizaje de diabetes y ya tengan un diagnóstico de prediabetes, anualmente se realiza un control. Mujeres que han sido diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional deben hacerse control de seguimiento cada 1 a 3 años de acuerdo a la tendencia que vaya presentando y los factores de riesgo. Para toda la población a partir de los 35 años debe tener al menos un estudio de tamizaje de diabetes, y si son normales los resultados se pueden hacer cada 3 años a regular según los factores de riesgo que tenga el paciente. ¿Qué otro tipo de población debe ser objeto de tamizaje de diabetes? Se consideran los individuos de alto riesgo, personas con VIH por el tratamiento que reciben, exposición a medicamentos de alto riesgo, que los voy a mencionar ahora, enfermedad periodontal o historia de pancreatitis. ¿Cuáles son los medicamentos de alto riesgo que se considera que son pacientes que deben tener tamizaje de diabetes? Corticoides, tratamientos con diuréticos tiacidos, tratamientos con estatinas, antipsicóticos de segunda generación y algunos antirretrovirales, principalmente los inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reversa y los inhibidores de la proteasa. ¿Cada cuánto se debe hacer? Con los antipsicóticos de segunda generación al inicio, a las 12 o 16 semanas del tratamiento, y luego, si están normales, se puede hacer seguimiento anual. Las personas con VIH deben tener un control, un tamizaje, antes de iniciar la terapia antirretroviral, a los 3 a 6 meses luego de haber iniciado la terapia, o si hay algún cambio en la terapia antirretroviral, se debe hacer un nuevo tamizaje y posteriormente, si es normal, un control anual. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de los cuales se debe hacer si el paciente, como dije anteriormente, tiene obesidad, preobesidad y un factor, al menos uno? Pacientes que tienen parientes en primer grado con antecedentes de diabetes, raza o etnia de alto riesgo. Se ha establecido por la guía que como etnias de alto riesgo están los latinos, los africanos americanos, así como los nativos y asiáticos americanos. Pacientes con sedentarismo, definido el sedentarismo como una actividad física semanal menor a 150 minutos de actividad, historia de enfermedad cardiovascular en el paciente, pacientes que están en tratamiento antihipertensivos o con registros de presión arterial mayores o iguales a 130/80, mujeres con síndrome de ovario poliquístico o que tengan dislipidemia establecida por
un HDL menor a 35 o triglicéridos mayor a 250. ¿Qué otras condiciones? Resistencia a la insulina, acantosis nigricans o un test de riesgo de diabetes, que la guía lo menciona como una serie de preguntas que se pueden realizar en el consultorio y que si es un score mayor o igual a 5, es un paciente en riesgo de diabetes, que si bien es una evaluación preliminar, es un paciente que es candidato a que se realice un tamizaje posterior de diabetes en estos casos. ¿En qué otros escenarios tenemos que tener en cuenta tamizar a nuestros pacientes? Pacientes que han estado con un cuadro de pancreatitis aguda, cualquiera, si haya sido una pancreatitis leve, debe tener un tamizaje de diabetes a los 3 a 6 meses posterior al evento. Si es una pancreatitis crónica, se puede hacer un tamizaje anual y tener en cuenta que en estos pacientes se deben evitar terapias relacionadas con incretinas, inhibidores de DPP4, análogos de GLP-1. Diabetes relacionada con fibrosis quísticas, aproximadamente 20% de los adolescentes y el 40-50% de los adultos diagnosticados con fibrosis quística padece diabetes. Y a partir de los 10 años son pacientes que como prueba de elección debe tener una prueba de tolerancia oral a la glucosa como tamizaje de diabetes y no se recomienda la hemoglobina glicosilada porque tiene baja sensibilidad en estos casos. Y post-trasplante, el tamizaje de diabetes mellitus debe hacerse a todo paciente siempre y cuando ya tenga estabilidad en el tratamiento inmunosupresor que se haya instaurado y en ausencia de infección activa. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas y de tamizaje que se van a realizar? Son las 3 pruebas que la guía recomienda como son. La glucosa en ayunas, la glucosa 2 horas poscarga de 75 gramos de glucosa y la hemoglobina glicosilada. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para diabetes mellitus que se establecen en la guía en la actualización de 2025? Una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5 y que debe estar aprobada en laboratorio que se realiza con certificación de del programa de estandarización nacional de hemoglobina glicosilada o de la DSST. Una glicemia en ayunas mayor o igual a 126, teniendo en cuenta que tiene un ayuno que es una ingesta, no tiene ingesta calórica por 8 horas y que por lo menos los 3 días previos, en realidad, para que sea un examen en ayunas adecuado, debería tener una ingesta de por lo menos 150 gramos de carbohidratos las 72 horas previas los pacientes. Y una glucosa postcarga de 2 horas mayor o igual a 200. O cuando son síntomas inequívocos, porque todos estos previos deben tener un laboratorio de confirmación, excepto que sea un paciente que se presenta con síntomas de hiperglicemia, que es inequívoco, como por ejemplo una acidosis diabética o paciente con una glicemia al azar mayor de 200, pero que tiene síntomas clásicos de descompensación, poliuria, polidipsia, polifagia, deterioro del estado general, y se hace dentro de la guía de que si es un paciente con una glicemia mayor o igual a 300, eso sería considerado como un laboratorio inequívoco de diabetes. Esto que lo que resalta es que debe hacerse una segunda prueba de confirmación. ¿Y cómo hacemos ya, de acuerdo a la segunda muestra, el diagnóstico de diabetes? Uno, como dije antes, un diagnóstico clínico claro con resultados inequívocos, con una crisis hiperglicémica, una glicemia mayor a 300 o una glucemia al azar con síntomas mayor a 200. Cuando el paciente es asintomático y tiene un valor alterado en rango de diabetes, voy a hacer la confirmación. Puedo repetir el mismo test y si repito el mismo test, glicemia en ayunas, glicemia 2 horas postcarga o hemoglobina glicosilada, con 2 valores alterados en rango de diabetes hago diagnóstico. Ahora, ¿puedo hacer 2 test distintos? Puedo hacer 2 test distintos. Es decir, me salió primero alterado la glicemia en ayunas, puedo hacer como segundo examen la hemoglobina glicosilada o la glucosa postcarga. Si ambos me salen en rango de diabetes, hago diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Qué pasa? Porque muchas veces nos pasa eso. El paciente que viene con una hemoglobina glicosilada de 6.2 y viene con una glucosa en ayunas de 130. Tengo que, si son 2 exámenes discordantes, y en este caso son 2 test diferentes, debo repetir la prueba que salió positiva. La prueba que salió positiva, si me sale confirmatoria de diabetes, nuevamente alterada, hago diagnóstico.
Si me sale con un resultado limítrofe, me sale con prediabetes, ese paciente lo voy a entrar en un seguimiento estricto de 3 a 6 meses con cambios en el estilo de vida y ser muy enfáticos y educar al paciente y de acuerdo a los controles ir viendo si logra mejorar su condición o si ya se hace un diagnóstico definitivo. ¿Cuáles son los criterios de prediabetes entonces que la guía define? Una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4 o una glicemia en ayunas que esté entre 100 y 125 miligramos por decilitro o una prueba de glucosa a 2 horas postcarga entre 140 y 199. Entonces, después del diagnóstico, ¿qué viene? Después del diagnóstico, primeramente es iniciar cambios terapéuticos en el estilo de vida. La idea es que estos pacientes se eduquen. Ahí se llevó a cabo lo que es el programa de prevención de diabetes, donde la idea es estimular al paciente a realizar actividad física, por lo menos 150 minutos, control de los factores de riesgo, comorbilidades como hipertensión, dislipidemia, así como un adecuado plan nutricional que permita que los pacientes puedan lograr niveles óptimos de glicemia y disminuir las enfermedades y complicaciones macro y microvasculares de la diabetes. Como conclusiones, la diabetes mellitus es un síndrome complejo que implica, más allá de la hiperglicemia, un complejo fisiopatológico. Las estrategias de tamizaje y diagnóstico precoz de prediabetes y diabetes permiten una intervención oportuna en el control de factores de riesgo e inicio de tratamiento. Entender que el abordaje glucocéntrico de la diabetes es cosa del pasado, porque esto nos va a permitir tener mayor conciencia